Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. ¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Hoy, ya 15 de agosto, estamos compartiendo la palabra de Dios a través del TCD. Es una bendición de poder seguir compartiendo la palabra a través de estos mensajes que nos enriquecen cada día con las enseñanzas que nos brinda la Biblia, ¿no? La palabra de Dios. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar sobre Segunda de Reyes. Es el capítulo 23 del 21 al 30. El título es ¿Quién vuelve a Dios? Dice: entonces el rey ordenó a todo el pueblo celebrar la Pascua a Jehová, vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido celebrada tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban Israel, ni en todo el tiempo en que los reyes de Israel y los reyes de Judá. En el año 18 de rey Josías se celebró aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Josías barrió asimismo a los encantadores, adivinos y terafines y todas las cosas abominables que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro de los que los sacerdotes Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiera a Jehová con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de que él nació otro igual. Con todo, Jehová no desistió del ardor de su ira, que había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés lo había irritado. Y Jehová dijo: también apartaré de mi presencia a Judá, como aparté a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la que dije: ahí estará mi nombre. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquellos días el faraón Necao, rey de Egipto, subió hacia el río Éufrates al encuentro del rey Asiria. Contra él salió el rey Josías, pero en cuanto aquel lo vio, lo mató en Megiddo. Sus siervos lo pusieron en un carro, lo trajeron muerto de Megiddo a Jerusalén y lo sepultaron en un sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, lo ungieron y lo proclamaron rey en lugar de su padre. Estamos viendo la historia del rey Josías, ¿no? Un hombre que fue sobresaliente en su época y que fue un ejemplo en su reinado, porque cumplió la voluntad de Dios, porque se alineó a la palabra de Dios y logró que muchas cosas que el pueblo de Dios estaba haciendo de forma incorrecta, como adorar a otros ídolos, como no celebrar la Pascua, como dice la Biblia, y muchas otras cosas que el pueblo de Dios empezó a hacer porque se había alejado de Dios, había alejado su corazón de Dios. El rey Josías volvió nuevamente a inculcar al pueblo a que puedan hacer las cosas conforme el corazón de Dios. Y dice que Josías sacó todos los ídolos, dice que barrió, ¿no?, con todas las cosas abominables que se veían en la tierra de Judá, y llevó al pueblo de Judá, al pueblo de Jerusalén, al pueblo de Dios, ¿no?, nuevamente a buscar de Dios. Pero dice la palabra de que no hubo antes de él otro, y dice que después de él no nació otro. Me hace recordar a Salomón, ¿no? Salomón, con su sabiduría, dice que no hubo otro hombre más sabio que Salomón. La diferencia es que Salomón se apartó de Dios al final. En cambio, Josías fue un hombre que hasta el final luchó, ¿no? Y estuvo ahí, ¿no?, buscando hacer la voluntad de Dios y buscando cumplir con su palabra, y llevando a su pueblo a que pueda reconciliarse con Dios. Esto es algo tan importante,
porque Josías tuvo la misma oportunidad que los reyes anteriores y vivió en una época en donde la maldad estaba superada en este pueblo, ¿no? Había muchas cosas que podrían haber hecho que Josías tenga un corazón malvado, pero él decidió consagrarse a Dios, decidió guardar su corazón para cumplir la voluntad de Dios, y lo más importante es que guió al pueblo a que pueda buscar de Dios. Pero dice la Biblia de que con todo y el esfuerzo que Judá y que Josías hizo para que el pueblo regresara a Dios, dice que aún así Jehová, dice, no desistió de su ira contra el pueblo de Dios, y aún dice en el versículo 27, dice: apartaré de mi presencia a Judá como aparté a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén y a la casa de la que dije, allí estará mi nombre. Qué fuerte esas palabras, porque era como que si Dios se estuviera arrepintiendo, ¿no?, de haber elegido, ¿no?, a este pueblo como pueblo llamado, como pueblo escogido por él. Y es que a pesar de que Josías se había esforzado y había llamado al pueblo a cumplir la voluntad de Dios, Dios amaba al pueblo, a su pueblo. Dios amaba a las personas que vivían en Judá. Los amaba y quería que ellos regresen realmente a buscarlo a Él. Pero Dios conoce el corazón de las personas, y si este corazón no es sincero delante de Dios, sino que solamente es una apariencia, a pesar de que la palabra sea inculcada, a pesar de que las enseñanzas estén en cada persona, cada uno de nosotros decidimos si es que cumplimos con esta palabra de corazón, de forma sincera, o lo hacemos como apariencia. Y es que esto pasaba en el pueblo de Judá. Josías, a pesar de sus esfuerzos por inculcarle al pueblo que pueda seguir a Dios de forma sincera, el pueblo al parecer no lo hacía, y Dios conoce el corazón de cada uno. Algo que nosotros como familia le enseñamos a nuestros hijos es decirle que Dios nos conoce en lo profundo del corazón. Nosotros podemos engañarnos, hasta nosotros mismos podemos engañarnos, pero nunca vamos a poder engañar a Dios. Podemos tal vez hacer cosas a escondidas, a ocultas completamente, sin que nadie sepa, pero Dios lo va a saber. Dios conoce el corazón profundo del ser humano, hasta lo más profundo de nuestro ser. Y eso es algo que nosotros como padres les inculcamos a nuestros hijos, porque queremos que ellos tengan el temor de Dios en su corazón. Ese temor reverente que los haga recordar que, como dice la palabra, ¿no?, aunque estén en lo más alto de la tierra, o aunque estén en lo más profundo del mar, aún ahí la presencia de Dios los va a seguir. Y es que es algo que es tan importante, porque el poder conocer de Dios realmente nos hace entender su gran poder y su soberanía que tiene. Y Él sabe y Él conoce nuestro corazón, y sobre eso nos va a juzgar. Y Dios juzgó al pueblo de Judá por el corazón que tenían, a pesar de que tenían un rey que buscó y que se esforzó para que este pueblo regrese a sus caminos. Ellos aún así no quisieron hacerlo, ¿no? Y dice la Biblia, ¿no?, que los demás hechos de Josías están en el libro de los reyes, y dice de que el versículo 29 habla sobre la muerte de Josías, y dice que él se fue al encuentro del rey de Asiria, ¿no?, y que el rey de Asiria al final lo mató. Fue una muerte imprevista, ¿no?, que tal vez él no lo esperaba. Fue una muerte que tal vez no estaba en los planes ni siquiera tal vez ni en los planes de Dios, y la palabra lo menciona también de una forma más exacta. Lo menciona en Segunda de Reyes 23 del 28 al 30, dice: después de estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer la guerra en Carquemis junto a Éufrates, y salió Josías contra él, y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra, y Dios me ha dicho que me apresure.
deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo, y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces los siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenían, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de su padre. Entonces vemos que en esta parte de la Biblia, ¿no? Habla sobre la muerte de Josías de una forma más explícita, ¿no? Dice de que él fue a luchar contra el rey de Asiria, pero que el rey de Asiria lo advirtió y le dijo: no vengas contra mí, yo no estoy viniendo contra ti, le dijo, ¿no? Pero él estaba yendo, no estaba yendo contra Judá, no quería matar a Josías, y le advirtió, él le dijo: no vengas contra ti, porque yo estoy yendo llamado por Dios para cumplir la voluntad de Dios, entonces no vayas contra la voluntad de Dios. Le dijo prácticamente: no vaya a ser que Dios vaya contra ti. Y Josías no le hizo caso y murió. Entonces no era la voluntad de Dios que Josías muriera en esta batalla. Esta batalla ni siquiera era de él. Y él fue y se metió. ¿Y por qué se metió ahí? Porque fue confió en su propia prudencia, confió en su propio corazón. Y eso es algo que nosotros siempre debemos tener presente. No siempre, tal vez, él estaba recibiendo una advertencia, tal vez no de un sacerdote, no de alguien cercano a él. Prácticamente le estaba hablando un enemigo, pero le estaba diciendo una palabra real, una advertencia de parte de Dios. Y nosotros tenemos que ser tan sensibles a cuando nosotros recibamos este tipo de advertencias, aún de las personas que ni siquiera nosotros nos imaginemos. Pero tenemos que tener ese discernimiento en nuestro corazón que nos diga: ¿realmente esto proviene de Dios? ¿Realmente no será que Dios me está advirtiendo que por acá no es lo correcto y que debo tener cuidado? Y es algo que Dios siempre nos va a advertir de una forma o de otra. Él siempre nos está hablando. El Espíritu Santo siempre está hablando en nuestro corazón. Ahora que nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, Él siempre nos está hablando. El problema es que nosotros no lo sabemos escuchar. Y el discernimiento es esa capacidad de parte de Dios que nos ayuda a ver más allá de lo que nosotros podemos entender. Esa capacidad de reconocer cuando Dios nos habla, cuando Dios nos dice: por acá sí, por acá no. Y en ese momento Josías se equivocó. A pesar de haber sido un hombre intachable durante toda su vida, se equivocó, pero ese error le causó la muerte. Entonces nosotros siempre debemos tener mucho cuidado en las decisiones que nosotros tomemos, porque esas decisiones pueden marcar nuestra vida, pueden marcar nuestro futuro. Y finalmente en el versículo 30 dice: sus siervos lo pusieron en un carro, lo trajeron muerto de Megiddo a Jerusalén y lo sepultaron en un sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, lo ungieron y lo proclamaron rey en lugar de su padre. De acuerdo a la palabra, Joacás no era el rey primogénito, no era el hijo primogénito de Josías. Se supone que los primogénitos heredan, ¿no?, el reinado del padre, pero en este caso Joacás no era el primogénito, sino que el pueblo eligió a Joacás por voluntad popular. Y la Biblia no dice que hubo que Dios lo ungió, que fue el sacerdote a bendecir a Joacás, o que fue llamado de parte de Dios, como hemos visto en otras oportunidades. Eso no fue así, ni que el pueblo oró, nada. Simplemente dice que el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron, ellos mismos lo ungieron y lo proclamaron rey en lugar de su padre. Pero este hombre Joacás hizo lo malo delante de Dios. Y es que el pueblo de Judá no entendía que
hacer la voluntad de Dios era escuchar a Dios, era recurrir a Él para que los ayude a tomar decisiones. Y es que eligieron nuevamente a un rey que fue injusto, ¿no? Que los llevó a la maldad. Entonces es algo que nosotros debemos recordar siempre. Debemos recordar que Dios siempre está dispuesto a hablarnos, que siempre está dispuesto a llevarnos a lugares de bien, a lugares de bienestar, a un camino conforme a su voluntad. Pero cuando nosotros vamos en contra de Él, entonces empezamos a tener frutos que no provienen de parte de Dios, que nos causan dolor, tristeza, lamento. Entonces por eso tenemos que orar y pedirle discernimiento a Dios para que nos ayude a tomar decisiones correctas y a tener el corazón para saber escucharlo y tener el discernimiento para poder ir por donde Él quiere que vayamos. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta palabra que nos enseña, Señor, acerca de lo importante que es escucharte, Señor, de tener el discernimiento para poder saber cuál es tu voluntad, Señor, para que nos dirijas por el camino del bien, Dios amado. Gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que seguirás haciendo, Señor. Confiamos que tú nos seguirás hablando al corazón. Ayúdanos a tener un corazón sensible, a oír tu palabra, a escuchar tu voz, Señor, para poder librarnos, Señor, del camino de la maldad, Señor. Guárdanos de lo malo, de caer, Señor, de equivocarnos y de fallar, Señor amado. Ayúdanos, Señor, en nuestra vida cada día, Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por escuchar esta palabra. Espero que como a mí les haya ayudado tanto y que esta palabra les haya dado una enseñanza que los pueda ayudar a poder tomar mejores decisiones en su vida. Amén. Muchas gracias. Bendiciones y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.